Hola, bienvenidos a la teoría del todo de Bailando Mágico. Tema de hoy, resuelto el misterio de las líneas de Nazca. Hemos hablado muchísimos vídeos sobre ello, pero hoy queríamos hacer un poco más de hincapié debido a esta presentación. Esta es una de las fotografías de las muchas que pusimos en la charla Sapiens 2012 en Andorra, y era solo una diapositiva que hablaba sobre el misterio de las líneas de Nazca, ¿vale? Cómo estaban encajados. Una de las piezas fundamentales de la teoría del todo de Bailando Mágico es la red de acceso universal, pero que hablaremos en otros vídeos. Dentro de esa red de acceso universal, donde la comunicación a nivel universal fluía de una forma determinada, se construyeron unas pirámides, por ejemplo las pirámides de Keops, que lo que hacía era, tenemos aquí el doble toroide de Nassim Haramein, y es muy importante entender esto para lo de los misterios de Nazca. La pirámide de Keops, había un flash que se cargaba, como antes hemos explicado con el concepto tetragramatón. Se concentraba la energía, saltaba el flash del sarcófago y ese flash iba por las guías de onda, por las canalizaciones, llegaba abajo a la cámara subterránea, a la cámara del caos, y ahí, ¡paf!, esos fotones cogían la información y la volvían a llevar al oscilador final de salida y salía, ¿no? Pero lo importante es que iba constantemente sacando fotografías. Dijimos, no eran fotografías, eran holografías, ¿vale? Por eso el pulso siempre se dividía en dos. Es decir, era capaz de meter toda esa información, cada flash, la información que obtenía de la cámara del caos, era capaz de meterla en un átomo de hidrógeno. Pero lo que nos interesa hacía clac, clac, sacaba foto, foto, foto. Y aquí ponemos el doble toroide de Nassim Haramein. Y era la idea de seguir los puntos azules. Vemos que llevan una dinámica determinada. Y cada vez que la pirámide hacía ¡paf!, sacaba una foto, sacaba a la de un punto azul. A la siguiente, otro punto azul. La siguiente, otro punto azul. La siguiente, otro punto azul. Y transcurrido un tiempo, resulta que había mandado al espacio la información de todo el planeta Tierra. Pero toda red de comunicaciones se va generando una trama, ¿vale? Una trama es cuando vas enlazando mensajes, clac, clac, y pone la cabecera, pone mensajitos. Pues aquí ya hemos descrito al principio con la teoría del todo de Bailando Mágico, como en esa pirámide que os ponía los equinoccios, ponías los meses, la temperatura, cómo variaba la temperatura, si llovía, si no llovía, el viento. Vale, eso era mucho, pero el concepto aquí global era de cómo esas muestras iban pap, 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 puntito azul, y que tras pasado un tiempo había mandado holografías de todo el planeta Tierra. Pero, si yo quería añadir una información extra, el concepto básico de cómo funciona este sistema de comunicaciones es que lo que tengo que hacer es variar ese flujo. Entonces, a la hora de variarlo, pues utilizo lo que se llaman a día de hoy etiquetas RFID, ¿vale? Te lo he puesto por aquí. Etiquetas RFID, por ejemplo, es una espiral. Dentro del planeta Tierra, si en una montaña es un lugar sagrado y hay una espiral, ahí varía el flujo y ahí va a dejar una huella muy marcada en la trama esa que al final voy a mandar a lo largo del espacio. Entonces yo puedo crear esas variaciones de flujo, esas etiquetas RFID, como a mí quiera, ¿vale? Son los sellos identificativos. Y ese sello circulará por todo el espacio. Entonces, ¿qué hicieron quienes diseñaron o crearon este sistema de comunicaciones para monitorizar el planeta Tierra? Pues además del sistema de fotografías de las pirámides de Keops, pues en un sitio determinado, que fue en las líneas de Nazca, pusieron el sellito que identificaba al planeta. Es decir, esa trama de información que circula por el universo, este proceso se utiliza en muchos más planetas. Por eso cuando se dice, en Marte, esas son las pirámides de Marte, es porque la gente sabe cómo funciona esto y ya las busca. Dice, allí también tuvieron que construir pirámides para obtener la información y mandarla.
Problema, que al hacer el planeta Tierra, con esto medimos datos físicos. Eso es relativamente fácil de medir, ¿vale? Si por ejemplo medimos la temperatura de la pirámide, o sea, la temperatura del exterior ahí en Egipto, pues vamos viendo que esa pirámide se va haciendo más grande o más pequeña, los conductos van siendo más largos o más pequeños dependiendo de la temperatura. Vale, pues ya tenemos una muestra. Pero, ¿cómo sabemos si aquí hay aves? Difícil con esta tecnología. ¿Cómo sabemos si aquí hay peces y qué tipo de peces? Muy difícil. ¿Cómo sabemos cómo se llama este planeta? Muy difícil. ¿Cómo sabemos? Damos por hecho de que esto sucedió en un momento donde el eje magnético del planeta Tierra se desequilibró, con lo cual se deformó y esta estructura que vemos aquí tan consolidada dejó de ser estable y al dejar de ser estable hubo una gran variación de relieve del planeta Tierra, es decir, hubo terremotos, por lo que nos dice en el libro de Enoch, que más o menos se convirtió en la parte como si fuera cera, la parte externa del planeta, ¿no? Como si fuera cera. Entonces variaba el relieve. Entonces teníamos que crear un mapa de decir, bueno, yo acabo de crear toda esta infraestructura de comunicaciones para monitorizar el planeta Tierra y en este momento el plano terrestre es este. Entonces, para hacer eso, ellos hacían dos cosas. Una, en esas líneas decían qué planeta soy, de dónde llegaba esa trama que yo había constituido, le ponía un nombre, planeta Tierra. Luego, indicaba qué animales, qué seres vivos había aquí, porque eso no lo puedo medir. Entonces digo, aquí hay lagartos, aquí hay monos, aquí hay arañas. Entonces dibujo una araña. Esa araña es un sistema universal. Entonces, al ser un sistema universal, la forma fácil no es codificarlo en ASCII, codificarlo en UTF, no. Sencillamente dibujo una araña. Pero la dibujo de tal forma que lo que hago es variar el flujo del campo magnético. Es decir, hago una etiqueta RFID que tiene la forma de lo que quiero representar. Y ese es el sistema universal en cualquier parte del planeta. Cuando vean eso, cuando decodifiquen eso, no tienen por qué saber ningún código. Simplemente lo ven y dicen, vaya, aquí hay araña, aquí hay arañas, aquí hay ballenas, ¿vale? Aquí hay monos. Luego transmito eso a nivel universal. Y luego, ese plano, ¿cómo lo trazo? Lo trazo con esas flechas, ¿vale? Con las flechas que vemos aquí, la famosa línea de Nazca, lo que decía von Däniken de que eran pistas de aterrizaje. No. Ahí lo que decía es el planeta Tierra, el plano. Me da una dirección la línea, tiene una medida, lo corto para darle la escala y ya está. Veo el sentido, multiplico la medida de la flecha por la escala y obtengo un lugar singular del planeta. Llámese costa, llámese algo que yo he modificado. Por ejemplo, el roquenublo, ¿vale? ¿Por qué sabemos que el roquenublo lo modificaron ellos? Porque dejaron representado el símbolo que coincide exactamente con el que pusieron justo en la entrada de la pirámide de Keops. Luego, sencillamente ponemos, esto es un iconito que en toda esa trama de todas esas muestras, la suma de todos los puntitos azules crearían la trama de toda la información del planeta Tierra. Y en una de ellas va a ir la información de cómo me llamo el planeta, qué seres vivos hay y el plano, ¿vale? En otras van toda la información adicional. De hecho, cuando construyeron ese complejo de comunicaciones, no solo lo hicieron en la línea de Nazca, sino que lo fueron haciendo en infinidad de sitios, ¿vale? Los Moais, la mayoría de esos sitios son los que luego se consideraron lugares sagrados. Son sitios donde decían, aquí habitaban los dioses, esto fue construido por los dioses. Pues esos dioses, que nosotros llamamos con minúscula, fueron los que crearon eso. Cuando tú vas a Pumapunku, dices, a ver, puedes echarle mucha imaginación, todo lo que quieras, pero estos bloques está clarísimo que lo construyeron con moldes y que lo construyeron con un objetivo tecnológico, ¿vale? Pues eso es a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa normalmente es en la franja del ecuador magnético, porque es donde, en el centro, donde es más fácil
cambiar ese flujo. Y al final pues crea eso, crea una trama de información que sale por la pirámide, en este caso de Keops, se transmite al universo y como se transmite dentro de átomos de hidrógeno, pues resulta que se puede decodificar esos datos desde cualquier parte del universo y que precisamente como todo el universo está formado por regeneradores cuánticos, los átomos de hidrógeno son uno de ellos, se va regenerando, con lo cual esa información puede dar infinidad de vueltas al universo y llegará sin errores. Bueno, esa es la respuesta que da la teoría del todo de Valdeán Mágico para aclarar, para resolver el misterio de la línea de Nazca. Así que a partir de hoy nosotros decimos, queda resuelto el misterio de la línea de Nazca. ¿Por quién? Por la teoría del todo de Valdeán Mágico. Adiós.